Susana Santamaría. El tema que nos va a presentar esta tarde es tamizaje auditivo neonatal. Yo creo que se la tengo en la mano. Sí, en la mano. Gracias. Bueno, ¿quiénes son pediatras? Muchos. Qué bueno porque esta charla sobre todo es para ustedes. Son quienes están en contacto con los niños desde que nacen y eso es lo que queremos con este programa y los programas que hay en el mundo sobre tamizaje auditivo neonatal, que casi que debería ser como una ley, un decreto ley que se debería cumplir en todos los países, de que todos los niños que nacen tienen derecho a ser evaluados audiológicamente para saber si tienen una adecuada audición. En Latinoamérica, Argentina ya tiene esta ley, no sé Brasil si la tiene también, los otros países están trabajando. En Colombia es un decreto que todavía no es ley y estamos tratando de que se cumpla y por eso a veces tenemos problemas con las empresas de salud para que se puedan hacer los tamizajes lo más temprano posible, idealmente cuando están hospitalizados, y vamos a ver la importancia de esto. Esta es la clínica donde yo trabajo, es muy bonita, realmente es muy agradable, es llena de árboles, adentro hay flores, árboles, agua, es muy agradable trabajar allí. Entonces el tamizaje se debe realizar en todos los recién nacidos vivos y de manera estricta a los niños de alto riesgo, y estos son los niños de la unidad de cuidado intensivo neonatal. El diagnóstico debe hacerse tempranamente y se debe detectar la hipoacusia antes de los 6 meses de edad, que es lo que propone el programa de detección universal, y la intervención se debe hacer en la edad crítica del desarrollo cognitivo y verbal o lingüístico para dar las mejores condiciones de desarrollo del lenguaje oral y integrar a ese niño e integrar del niño con pérdida auditiva para que sea posteriormente un individuo independiente y autosuficiente. Entonces, el tamizaje auditivo neonatal, hay dos posibilidades, pero cada vez se aboga más para hacer las dos pruebas simultáneamente. Entonces, se hace el potencial evocado auditivo automatizado y el test de barrido de automisiones acústicas. Hay protocolos que dicen uno o el otro, pero cada vez se está yendo a que se deben hacer los dos simultáneamente para tener un mejor barrido. Una vez el paciente no pasa, se debe hacer un diagnóstico temprano ya con pruebas electrofisiológicas, las otomisiones acústicas producto de distorsión, las otomisiones acústicas trascientes, el vera otoneurológico o sitio de lesión, el vera umbral, los potenciales evocados auditivos de estado estable, que estos sobre todo son útiles para saber si hay alguna reserva auditiva en el niño con hipoacusia profunda. Y eso nos ayuda a saber si podemos darle una oportunidad más larga con los audífonos o ya entra a un programa de implante coclear. La imitancia acústica es muy importante también, porque de hecho a los niños a veces cuando nacen pueden hacer una otitis media serosa transitoria y eso puede alterar, por ejemplo, los potenciales. Entonces es importante hacerla también, y las pruebas comportamentales audiológicas. Y la intervención temprana, entonces se debe hacer una adaptación de ayudas auditivas pediátricas, pero además debe adaptarlas las audiólogas que tengan entrenamiento en pediatría, que es muy distinto adaptar un audífono en un niño que en un adulto. Los implantes cocleares, la terapia del lenguaje que va acompañada con todas las dos opciones y apoyo de otras especialidades como neurología,
como terapia ocupacional, cuando son niños pues, que tienen otros problemas neurológicos o son sindromáticos. Siguiente. Entonces el programa tiene un gran potencial. Partimos de la unidad neonatal, es donde hacemos las pruebas. También los hacemos y proponemos esta prueba en la unidad de ginecología y obstetricia, para que todos los niños cuando nacen se les cuenta a las madres de en qué consiste este screening neonatal, y no hay ninguna mamá que no diga que no le quiere hacer la prueba a su hijo. Realmente hay muy buena respuesta, los precios no son muy altos y lo hacemos de esa manera. En la unidad de cuidado intensivo tenemos una unidad de cuidado intensivo neonatal y otra pediátrica muy grande. También la unidad oncológica pediatra, estamos pendientes de estos niños que reciben ototóxicos, reciben sobre todo cisplatino, que es el ototóxico más frecuente que usan los oncólogos en este momento. En la consulta externa pediátrica también los pediatras están proponiendo el screening, y el servicio de neurología pediátrica, el servicio de otorrino y la unidad de otología. Entonces, ¿cuál es la justificación para hacer un tamizaje auditivo neonatal? Es una patología frecuente y grave. Ya solamente por eso uno debe pensar en que es bueno hacer un screening. Se presenta de 1 a 8 por 1000 recién nacidos vivos. El pronóstico mejora cuando se detecta tempranamente, entre los 0 y los 6 meses, y la edad crítica a los 3 años. Cada vez se va bajando la edad crítica. Cuando empezaron los implantes cocleares, se implantaban niños de 7, 8, 9 años, se veía que las respuestas de adquisición del lenguaje oral no eran tan buenas. Y empezaron a ver y empezaron a bajar la edad cada vez más, y con todos estos estudios de plasticidad neuronal, ahora se sabe que lo ideal es a los 3 años o menos. Incluso hay programas, por ejemplo en Canadá, no implantan niños mayores de 4 años. Nosotros todavía lo hacemos, les damos la oportunidad, pero en Canadá, por regla, no los implantan. Se deben disponer de las técnicas con suficiente especificidad y sensibilidad para diferenciar objetivamente los sujetos sanos de los patológicos. Se debe disponer de los tratamientos adecuados. Tener una favorable relación costo-beneficio, y esto hay estudios muy serios de costo-beneficio, cuánto le cuesta a un Estado mantener a una persona con una discapacidad, como una persona pues que no escucha, es una persona que depende, usualmente depende de sus padres, o depende siempre de una ayuda, y además para conseguir trabajo le cuesta mucho más. Y además la posibilidad de aplicación al 100% de la población sin someterla a ningún riesgo. Esto justifica el programa. ¿Por qué la intervención temprana? El desarrollo neuronal de la vía auditiva ocurre durante el primer año de vida. Esto es más o menos al nacimiento, estas son las conexiones neuronales que hay. A los 6 años de edad, miren cómo se multiplican, y a los 14 pues no son tantas. Entonces digamos que hasta los 6 años es el periodo más crítico, y en el recién nacido el cerebro pues está en un estado subcortical. En la medida en que se estimule en todas las áreas, pues va a tener mejores conexiones, y las zonas responsables del lenguaje están bien desarrolladas a la edad de 12 meses. Esa es la razón por la cual pues yo personalmente pienso que hay que esperar hasta el año de edad, que es cuando ya cumple como la maduración neuronal, para hacer las pruebas y que uno decida si ese niño se va a implantar o no. Hay muchos grupos que proponen implantar a los menores de 1 año. Yo personalmente nunca he hecho un implante en un niño menor de 1 año. Creo que uno puede esperar, porque a veces esos niños tienen una inmadurez neuronal, no son hipocúsicos, sino tienen una inmadurez, y las pruebas cambian muchísimo después del año. Adelante. Bueno, este es el programa decreto ley nuestro, que todavía no es una ley. Esto es más o menos las resoluciones que hay.
pero creo que todos los países debían trabajar en eso y ser una realidad. Adelante. Entonces este es el protocolo que hay para los niños sin factor de riesgo. Un niño que nace, entonces, ¿qué se le debe hacer? Se le debe hacer un potencial auditivo automatizado. Si pasa, se le da asesoría a la mamá y se controlan en 1 año. Si no pasa, en uno de los 2 oídos, se hace un retest a las 4 semanas. Si no pasa, se remite a otorrinootología y se hacen las pruebas diagnósticas que ya hablamos, que son todas estas, y puede ser una hipoacusia neurosensorial o una alteración neural, y se hace un manejo interdisciplinario entre otorrinootología, audiología, neuropediatría, psicología y fonoaudiología. Si es una conductiva o mixta, pues va al otorrino o al otólogo para corregir el problema. Y aquí se hace la intervención temprana, se le da asesoría familiar, también con psicología, se hace la estimulación auditiva con audífonos o con implante coclear y se hacen controles. Estas son las estimaciones acústicas, se hacen usualmente en la camita de la unidad de neonatología, ahora lo vamos a hacer. Es un método objetivo, no invasivo, es portátil, es muy rápido, es muy fácil de hacer, incluso se puede entrenar algún técnico que lo haga, porque simplemente es ponerlo muy bien, que no haya ruido, que el bebé esté como tranquilo, muchas veces le ponen un chupito para que lo succione, para que esté tranquilo. Es de bajo costo y el resultado es pasa o no pasa. Siguiente. Y acá sale pasa, perdón. Aquí acá sale pasa o no pasa. Ese es el resultado. Las automisiones acústicas clínicas ya es una prueba ya diagnóstica, ya es un poquito más elaborada. Es objetiva, no es invasiva. Valora el estado de la cóclea. Es muy específica y sensible. En un 84% están presentes a las 24 horas y entre el 94% al 100 a las 48 horas de nacimiento. Están ausentes en recién nacido con patología coclear con un umbral mayor a 40 decibeles, o sea, en hipoacusias entre leves y moderadas ya se detecta. Entonces, acuérdense que son la funcionalidad de las células ciliadas. Siguiente. Este es el aparato. Y los potenciales evocados automatizados, es una prueba de tamizaje, es objetiva rápida, lo que hace es buscar la onda 5 y se deben hacer las dos simultáneamente. Nosotros hacemos las dos. Siguiente. Esta es la unidad materno-infantil de la fundación. Siguiente. Y es donde vemos los niños con factor de riesgo. Entonces, factores de riesgo son muchos. Bajo peso al nacer, menos de 1500 gramos. Madres con infecciones neonatales, STOL. Niños que han recibido antibióticos ototóxicos. Niños que han estado en ventilador por un tiempo determinado también son alto riesgo. Niños con hiperbilirubinemia que implique que le hagan plasmaféresis, ¿cómo se llama? Exsanguinotransfusión también. Las ictericias estas neonatales pasajeras no es necesario. Niños con hipotiroidismo también, niños sindromáticos, niños con alteraciones neurológicas, estos todos son de alto riesgo. Entonces, estos se les hace el potencial. Si no pasan, se hace asesoría y se controla a los 3, a los 6, a los 12 meses. Este es un control mucho más estrecho. Si no pasan dos oídos, entonces se hace un retest a las 4 semanas. Si no pasa de nuevo, entonces ya se remite para pruebas diagnósticas. Y si pasa, vuelve otra vez a una asesoría y hace un nuevo control. Y posteriormente se clasifica en hipoacusias neurosensoriales o neuropatías o disfunciones centrales, hipoacusias mixtas, y van, estas parecido a lo que vimos a los niños sin riesgo.
la asesoría familiar es muy importante. Siguiente. Estas son unas de nuestras audiólogas. Aquí está el pediatra de neonatología que está siempre allí también. Esto se hace 2 veces a la semana. Escogen 2 días y para hacer el screening de los niños, pues antes de que salgan, ojalá antes de que salgan de la unidad de cuidado intensivo. Siguiente. Aquí están haciendo unas otomisiones. Este es el jefe de la unidad de cuidado intensivo. Hay muchas, no sé cuántas camas, pero son muchas. No sé, el doctor Mejía estuvo allí. Hay muchas camitas, es muy organizado, tienen todos los aparatos de monitoreo. Adelante. Esta es cómo se hace la técnica de las otomisiones acústicas. Se pone aquí un dispositivo, que es el que capta la emisión, y aquí está el chiquito chupando un chupete para que esté tranquilo, y estos son pues los otros electrodos que se ponen. Adelante. Aquí pues hay otro niño. Siguiente. Estos son niños con muchas complicaciones, tienen monitoreo neurológico, monitoreo cardíaco, monitoreo pues de todo tipo. Siguiente. Este es un prematuro, chiquitico. Entonces pues ellos nos colaboran mucho y idealmente es un esfuerzo de pediatras y nosotros. Siguiente. Entonces participan, abuelos también, sigan. Entonces la justificación, volvemos, 2 o 3 de cada 100.000 recién nacidos vivos presenta una pérdida permanente de audición. Cuando un recién nacido no pasa el tamizaje, se requiere de un diagnóstico preciso para minimizar el estrés de los padres e iniciar el tratamiento indicado en forma temprana. Por eso es que se hace retamizaje, o sea, se asegura para darles la noticia, que de todas maneras es una noticia muy dolorosa para la familia. Y el retardo en la identificación de la pérdida permanente, incluso en grado leve o moderado, interfiere en el desarrollo del lenguaje. Entonces el tamizaje en neonatos hospitalizados, entonces se hacen los test fisiológicos, se repite el tamizaje antes de comentarlo con los padres, se identifican los factores de riesgo en los niños que pasan el tamizaje, para estar pendientes de ellos. Se hace un documento firmado si los padres no quieren hacerlo. Si no se realizó en el periodo de hospitalización, se realiza en forma ambulatoria, pero es más difícil también, y cuando en la medida que el niño es más grande es más difícil hacer estas pruebas, porque hay que lleguen dormidos, que lleguen trasnochados, es mucho más difícil. Las hipoacusias unilaterales siempre requieren retamizaje. Antes del mes de edad, si sale de hospitalización, se le hace retamizaje. El retamizaje temprano es técnicamente más sencillo de hacer, por lo que ya les dije, y disminuye la ansiedad de los padres. Bueno, eso ya lo dijimos. La evaluación por una audióloga especializada en niños, se requieren test electrofisiológicos, se requiere tener normativas, se requiere tener experiencia. La evaluación audiológica temprana es técnicamente más fácil y no requiere sedación. Si se confirma la hipoacusia antes de los 3 meses de edad, se hace una intervención temprana. Se continúa con la evaluación médica, otólogo, otorrino pediatra, quien solicita la ayuda auditiva. Siempre tratamos de que sea un otólogo o un otorrino pediatra, no un otorrino general, quien haga estas evaluaciones. Se escoge la amplificación auditiva con la experiencia en niños y se informa a los padres de las posibles ayudas que hay. Y lo que hacemos es decirles que siempre hay una posibilidad, o sea, siempre va a haber una posibilidad. Antes no la había, pero en este momento sí. Eso les baja mucho el estrés y la ansiedad y se sienten como con deseos de colaborar cuando uno ofrece como una posibilidad. Antes de los 6 meses se continúa con la intervención temprana, se evalúa la respuesta con adaptación diurna. Eso se evalúa, pues hacen pruebas de condicionamiento, a ver cómo responde el niño. Se hace una evaluación genética para todos los niños con hipoacusia congénita confirmada. Se hace una evaluación oftalmológica para todos los confirmados y se repite anualmente por los síndromes que vienen juntos con la hipoacusia, el síndrome de Usher, por ejemplo, y también otras evaluaciones en pediatría, neurología, cardiología y nefrología también por los síndromes. Y se continúa control audiológico y se realiza una audiometría comportamental.
Esto es más o menos cómo debe ser el desarrollo en palabras de un niño al año, a los 2 años, a los 14 meses, a los 16. Como ustedes ven, las niñas hablan más rápido y mejor, siempre. Siempre los niños son más motrices, y pues esto más o menos es para tener en cuenta de ver cómo va el niño en el lenguaje. Adelante. Se debe entender y dar soporte y adecuada información a los padres. Y la ansiedad de los padres posterior a un tamizaje a un tamizaje normal, pues es entendible, hay que darle soporte. No hay culpa más grande que una mamá con un hijo con hipoacusia o con cualquier síndrome. Entonces hay que acompañarla, hay que decirle que ella no tiene la culpa, que tiene posibilidades, que lo que hay que hacer es trabajar, que el niño puede ir a un colegio normal, que va a ser una persona normal. Todo ese soporte, tenemos también unas psicólogas especializadas en esa área y hacemos todo este soporte, manejar las barreras culturales también. Muchos se van entonces a que el chamán les haga la posibilidad, pues todo este rito para que puedan oír los niños, y todo eso también lo manejamos y buscamos ver cómo aliviamos la barrera económica. Las empresas de salud de nosotros estatales cubren en este momento estas ayudas auditivas. Los audífonos están dentro del plan obligatorio de salud, los implantes cocleares no lo están, pero hay unas medidas judiciales de tutela y esto que se pueden adquirir. Entonces la idea es tener una mamá tranquila que pueda colaborar en el proceso, una mamá y un papá. Entonces da la mejor asesoría en todo lo que hay, los implantes, los audífonos, qué hay que hacer, cómo se manejan. Estos son pues de manejo de cajita, pues todas las posibilidades que hay. Entonces, ¿cuáles son los prerequisitos para un programa poblacional de tamizaje? Como ya les había dicho, que la patología sea lo suficientemente frecuente en la población que se va a realizar, que la condición sea fatal o seria y que la condición sea tratable o prevenible para poder hacer un seguimiento y evaluar los resultados de la intervención. ¿Cuál es la incidencia de las patologías congénitas? Miren la hipoacusia como es de alta, en 10.000. Paladar hendido, síndrome de Down, espina bífida. Entonces es bastante frecuente. ¿Es efectivo este tamizaje? Pues hay un estudio de corte retrospectivo en Inglaterra, en el Reino Unido. Ellos han evaluado 53.781 bebés, de estos nacidos durante la era del tamizaje auditivo neonatal, y ellos usando los dos simultáneamente, las potenciales evocados automatizados y las automisiones acústicas, ellos adquieren una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98%, que es bastante bueno. Y bueno, esto es para que lo que nosotros trabajamos, tener un niño pues que se pueda desarrollar. Yo le contaba, aquí hay mamás de una fundación que tienen aquí. Hay una mamá. Bueno, yo le decía que eso es muy importante. En Colombia existe una fundación similar de padres de familia de niños con implantes cocleares, y nació a raíz de los padres. Ellos mismos formaron la fundación, adquieren los medios económicos, dan asesorías a los otros padres que vienen en programas de implante coclear, ayudan a niños que no tienen recursos, y se llama también ECO. Funciona muy bien y pues es apoyo también para nosotros. O sea, nosotros estamos siempre con ellos están casi siempre en nuestros congresos también apoyando, y de estos niños pues pueden ir a su colegio normal. Estos niños pueden hablar 2 idiomas y hasta 3. Estos niños pueden ser independientes, ser profesionales, y adicionalmente pueden incluso aprender a tocar un instrumento y cantar. Entonces, vale la pena hacerlo lo más temprano posible para que sean unos niños totalmente normales. Muchas gracias.